Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me estés viendo. Mi nombre es Alicia Marisoro Cruz, matrícula 157-3915, y hoy les estaré hablando sobre el análisis de la obra indicada, que es La vida no tiene nombre, por el autor Marcio Veloz Maggiolo. Muy bien, comencemos con el autor Marcio Veloz Maggiolo. Este nació en Santo Domingo el 13 de agosto de 1936. Él es narrador, poeta, ensayista, crítico literario, arqueólogo y antropólogo. Es hijo de Francisco Veloz Molina y Mercedes Maggiolo. Cursó su educación primaria en la Escuela México y la secundaria en el Liceo Presidente Trujillo y la Escuela Hostos, graduándose así de bachiller en 1957. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1962 y doctor en Historia de América de la Universidad de Madrid en 1970. También hizo estudios superiores de periodismo en Quito, Ecuador. Él fue subsecretario de Estado de Cultura, director del Departamento de Investigaciones del Museo del Hombre Dominicano. También fue director del Departamento de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director fundador del Departamento de Extensión Cultural de la misma universidad y también director del Museo de las Casas Reales. Él además se desempeñó como embajador en diferentes países como son México, Perú y Roma. Entre los múltiples galardones que ha recibido por su obra creativa figuran el Premio Nacional de Poesía en 1961 con Intus, el Premio Nacional de Novela en 1962 con El Buen Ladrón, Premio Nacional de Novela otra vez en 1981 con la biografía difusa de Sombra Castañeda, Premio Nacional de Cuento en 1981 con La fértil agonía del amor, Premio Nacional de Novela en 1990 con Materia Prima, Premio Nacional de Novela en 1992 con Ritos de Cabaret, Premio Nacional de Literatura en 1996 y por último Premio Feria Nacional del Libro en 1997 con la obra Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas. Parte de su obra narrativa y ensayística ha sido traducida al inglés, italiano, francés y alemán. Por último, es uno de los últimos dominicanos contemporáneos más prolíficos y difundidos nacional e internacionalmente. Muy bien, antes de empezar el análisis como tal, quisiera darles un breve resumen sobre la historia. Esta novela narra la historia de un hombre que es hijo de una haitiana y un hacendado del este. Él es producto de la discriminación vivida y gracias a esto él se va de su casa y al poco tiempo de que él se fue, él se enrola en los movimientos nacionalistas en contra de la dominación norteamericana en 1916. Él llega a ser jefe de un grupo de los gavilleros y producto de todo lo que pasó, pues él fue atrapado y él entonces empieza a contar la historia de él, su vida, mientras espera a ser condenado. Muy bien, empecemos con el análisis. El tema de La vida no tiene nombre es la rebelión guerrillera prohijada por gavilleros. Los gavilleros eran personas alzadas contra la primera intervención armada de los Estados Unidos en la República Dominicana, la cual aconteció en el periodo de 1916 a 1924. La base de la perspectiva del relato se encuentra en que esta novela narra las situaciones por las que pasó un guerrillero del este, el cual fue Ramón Viet, alias El Cuerno. Este fue hijo de una inmigrante haitiana llamada Simian, quien fue víctima de varias violaciones, entre ellas las de su amo, un rico terrateniente del Ceibo, para quien trabaja como sirviente en su hacienda. El Cuerno relata desde la celda de la cárcel donde se encuentra a la espera de su ejecución. Él no relata solo la vida, sino la lucha de los gavilleros y con ella el trasfondo social, histórico, económico e incluso hasta político de una etapa muy importante de la vida dominicana, como fue el gobierno de la primera intervención militar norteamericana, como él cuenta al principio de la historia, donde él dice
que él está preso por 2 delitos, por haber combatido a las fuerzas de la ocupación y también por haber asesinado a su padre. Además, él también dice que él caerá como lo que siempre ha sido, un hombre que no le tiene miedo a la muerte y también un hombre valiente. Fue la falta de respaldo lo que llevó a los guerrilleros a cometer muchísimas fechorías, tipo saqueos, robos, ataques o incluso fusilamientos a campesinos que los delataban. El noble sentimiento del patriotismo se vio empañado por acciones vandálicas que tuvieron que cometer los guerrilleros. Así, aquellas bandas armadas que fueron alzados contra el gobierno que estaba interviniendo el país, aquella pandilla de gavilleros desesperados, entre los cuales había verdaderos patriotas, lamentablemente terminó degenerándose y convirtiéndose en fuerzas temerarias y temibles a los ojos de la población. A los gavilleros también se les sumó todas las bandas deseosas de saqueo, todos los que querían robar. No tuvieron vergüenza para hacerlo, no lo dudaron 2 veces para violar, matar, robar e incluso atemorizar. Y esos elementos negativos, aunque militarmente y de cantidad engrosaban al pelotón de combatientes, moralmente esto desacreditaba al movimiento revolucionario. De ese modo, ellos llevaban en su propio seno el germen de la destrucción, que incluso el mismo protagonista lo reconoce en el medio del relato, donde él dice que su vida básicamente se basaba en la guerra, el saqueo y el robo. O sea, de algún modo ellos se tenían que sostener, porque nadie se atrevía a darle un pedazo de carne o una manta para que ellos se abrigaban. Ellos vivían en la calle, no tenían dónde dormir porque tenían que vivir escondidos para que la Guardia Nacional no los matara ni eso, porque recuerden, en la historia dominicana, no solo en la del libro, la Guardia Nacional simplemente fue creada para asesinar a los gavilleros, porque los gavilleros al principio, antes de que ellos se volvieran literalmente malos, pues ellos se encargaban de asesinar a los, asesinar a los combatientes norteamericanos porque no los querían en el país, porque simplemente no estaban haciendo lo que ellos prometieron. O sea, ellos estaban hundiendo el país en la pobreza. Excelente. Continuando, podemos seguir diciendo que Ramón Viet, el Cuerno, el hijo de Simián y su amo, se crió en la hacienda como un sirviente más y allí conoció lo que es el lujo y la magnificencia de la familia del amo, además de la miseria y la indignidad de su madre y de los demás peones y sirvientes que, como él, tenían que estar al servicio de sus amos a cambio de un miserable techo y un pequeñito bocado que recibían junto al maltrato y la desconsideración. Pero llegó la ocasión en que Simián y él no soportaron tanta humillación y opresión y pues terminaron largándose literalmente de esa hacienda porque ya no pudieron más. El maltrato del amo y la identificación de este con los americanos generó en Ramón Viet la decisión de unirse a los gavilleros. Todo esto llevó a que el Cuerno tuviera un pesimismo alto, un sentimiento de frustración que incluso va aplastando al lector a medida que avanza el relato. Primero aparece el pesimismo existencial, que se describe en el ritual vudú que practicaban los haitianos del este. Recuerden que los haitianos de los demás batalles, cuando él nació, vinieron a la hacienda, encendieron una hoguera en el monte y empezaron a cantar y a saltar alrededor de la misma, como con tristes gritos de desesperación. Este pesimismo, que podríamos llamar también vivencial, es fruto de su vida traspasada por el sufrimiento,
él nunca se olvidó de lo que le hicieron cuando chiquito. Esa angustia se refleja en todos los actos que él hacía. Solo después de enterarse de que su padre se estaba muriendo fue que él sintió algo desconocido, algo que él nunca había sentido, algo que lo llenaba por completo. O sea, él sentía alegría y libertad. O sea, yo creo que ese fue el momento más importante de su vida, lo que rompió con las cadenas interiores que lo mantenían prisionero, o sea, que lo impedían vivir. Esta novela narra íntegramente el narrador personaje que cuenta su historia en primera persona, dando cuenta y testimonio de lo que él conoció, ejecutó y comprobó. El punto de vista, pues, es el del gavillero, el hijo natural del dueño de la hacienda, que se rebela contra las arbitrariedades de su amo y también contra las arbitrariedades de los invasores gringos. Como se trata de una narración hecha a base de una evocación, pues la historia se narra en pasado, que es el tiempo predilecto de los narradores. Este relato comienza en el Ceibo, pero una parte se desarrolla en el Cibao y otra en Samaná. También hay desplazamientos temporales, ya que la obra comienza en la etapa final del Cuerno, o sea, encerrado en la cárcel esperando su muerte. Muy bien, pasamos a los personajes. El primer personaje tenemos al protagonista, que es Ramón Viet, nuestro patriota gavillero. Es quien relata las circunstancias de su vida y las humillaciones que sufre a causa de su condición de hijo ilegítimo de una haitiana, Simián, y de un terrateniente del este. Ese terrateniente, su padre, es prototipo del macho primitivo, violento y explotador, que es dueño no solo de la tierra, sino también de quienes trabajan para él. Especialmente si como a Simián le agregan la condición de una mujer que tiene una desgracia por ser una negra haitiana, pues Ramón arrastra el estigma de su nacimiento, la discriminación social y el rechazo afectivo del padre. Pero a diferencia de su madre, es un rebelde con una conciencia política inexplicablemente lúcida. El Cuerno, como le llamaban despectivamente, se hace gavillero para demostrarle a su familia paterna que él era mucho más dominicano que ellos, que sentía mucho más amor que ellos por esta tierra que tanta tradición ha engendrado en los últimos años. Ramón llega a la vida de los gavilleros en busca de la identidad que le ha sido negada y de la emancipación individual que necesariamente debía pasar por el encuentro con los otros en la lucha por la soberanía nacional. Cuando este entra a la banda de los gavilleros, pues su jefe es Chano Aristi. Él siempre fue muy bueno en lo que hacía y al pasar los años él terminó convirtiéndose en el jefe debido a que Chano Aristi murió a manos de los combatientes norteamericanos. Entonces, nada, él siguió en su rumbo como jefe de una banda gavillera, se hizo muy popular, fue uno de los mejores gavilleros incluso, que tenía hasta un precio por su cabeza. Todo el mundo en el país, o bueno, mayormente en el este, lo conocían por el Cuerno, pero ya después de muchos años de estar en esa vida, él empezó a sentir lo mismo que sentía Chano Aristi sobre sus hermanos dominicanos. Ya él no podía matarlos simplemente por el hecho de que fueran traidores, porque los denunciaban. Ya él no podía hacer esa matanza a sangre fría. Ya él tenía compasión por sus hermanos dominicanos, por lo que él sabía que eso le afectaría si seguía siendo jefe. Entonces él le dejó el mando a Juan Crisóstomo y salió en busca de su mamá después de un par de meses que no se veían. Su mamá estaba enferma, por lo que ellos trataron de ganar dinero de cualquier forma. Incluso empezó a trabajar en una hacienda
de un hombre que se llama Don Nelito. No consiguió mucho dinero. También compró unas tierras donde comenzó a sembrar maíz, si no me equivoco, sí. Empezó a sembrar maíz para venderlo y poder también comer, donde consiguió una cantidad suficiente de dinero para volver a llevar a su mamá al este para que la atendieran en un hospital. Al final su mamá estaba muy enferma, por lo que tuvo que recaudar aún más dinero, el cual no tenía. Entonces él, tratando de buscar ese dinero, pues ahí fue donde terminó encarcelado contando su historia. Bien, nuestro siguiente personaje es el padre de Ramón Viet, el señor Viet, quien era al mismo tiempo su amo y que lo trataba no como hijo, sino como esclavo y sirviente. Este se comportaba con Ramón y con su madre con mucha crueldad y despotismo. Para él, sus peones y demás miembros del servicio de Hacienda eran como bestias, animales, y a veces el trato era peor que los mismos animales, porque los animales merecían un tratamiento que no lo recibían ni siquiera sus dependientes, o sea, los que lo cuidaban. En una ocasión, el Cuerno recuerda que los animales de la hacienda nunca patearon a su madre como lo llegó a hacer el señor Biel, a pesar de él usarla como mujer. Los golpes y las injurias del amo obedecían a la situación de miseria de sus esclavos, si así se podría llamar. El dueño de la hacienda era al mismo tiempo el amo de los hombres y mujeres, y por consiguiente también el amante, a la buena o a la mala, de las trabajadoras que le servían. Cuando la esposa se ausentó de la casa por disgustos, Simián era la que tenía que servirle de mujer. El señor Viet murió en brazos de su hijo Ramón Viet, el cual fue el que lo mató. Él lo ahorcó a 15 días de morirse porque él tenía un tumor maligno. Fremio fue quien le dijo a Ramón que lo matara para él poder quedarse con la herencia. Proseguimos con Simián. Esta es la madre de Ramón Viet. Ella es haitiana y fue violada por su amo, el señor Viet. Ella es sirvienta ahí en su hacienda. Esa no fue la primera vez que ella fue violada, sino que incluso antes de que ella llegara a esa hacienda, ella se prostituyó, por así decirlo, para poder tener una comida al día, o incluso para poder llegar al este donde ella quería. Simián estaba conforme cómo la trataban en la hacienda. Ella no le importaba que la trataran mal, e incluso no le importaba que el señor Viet la violara, ya que gracias a esto ella podía tener comida en el plato. Después de que Ramón nació, él la usó varias veces más, pero para que no suceda el mismo error de quedar embarazada, ella a veces visitaba una bruja para que le hiciera, como dicen en el campo, un menjurje, un brebaje, para que no tuviera sustos de que se creyera que estaba embarazada. Después de que ella y Ramón se fueran de la hacienda, ella se quedó sola por mucho tiempo, ya que Ramón se fue con la banda de los gavilleros. Ella a veces lo veía a él entre meses, y cuando ya Ramón se había retirado de la banda de los gavilleros, ella estaba enferma, ella tenía tuberculosis. La llevaron al hospital para poder saber si tenía cura. En el hospital le dijeron que donde la podían atender era en la capital, en Santo Domingo, que si la dejaban ahí interna le darían aunque sea unos 3 meses más de vida. Pero su hijo Ramón estaba investigando cuánto sería para él poder pagarlo y era muy caro. Lo peor es que
ella se quedó sola, mientras que Ramón se fue en busca del dinero para que ella pudiera ser tratada. Sin embargo, ella nunca más volvió a ver a Ramón porque Ramón quedó encarcelado esperando que lo mataran, por lo que ella iba a morir en ese hospital sin poder ser tratada y sin poder ver a su hijo. También tenemos a Marta, que era la esposa del señor Viet. Ella fue madre de Santa y de Fremio. Ella tuvo a Santa un cercano a cuando Simeón tuvo a Ramón, y esto le enojó mucho cuando ella se enteró de que Simeón estaba embarazada del señor Viet, por lo que cuando Santa nació, ella duró un tiempo en la casa de sus padres en Atomayor, pero después volvió porque sus padres son pobres, por lo que ella no soportaba esa vida, y como su esposo era rico, pues ella vivía más cómoda ahí y se quedó viviendo ahí. Tenemos a Santa. Santa fue la hermanastra de Ramón y la única que lo trató bien en toda su vida que él vivió en la hacienda. Incluso cuando ellos jugaban de cuando eran niños, y el señor Viet los perseguía en el caballo para darle latigazos porque él no quería que Santa se juntara con Ramón. Cuando Ramón estaba encarcelado, él se enteró de que Santa iba a tener un hijo. Entonces él quería escribirle una carta, pero no pudo hacerlo. Tenemos a Fremio, el hermanastro de Ramón, hermano de Santa, hijo de Marta y el señor Viet. Él tenía un carácter igual al de su padre. Él maltrataba a Ramón cuando eran pequeños, no lo trataba como un hermano, sino como un sirviente o un esclavo. Cuando la mamá de Ramón se estaba muriendo, que él necesitaba dinero, Fremio estaba en la hacienda, y cuando Ramón fue a buscar dinero, pues le dijo, le preguntó que si él venía a reclamar su herencia, porque su padre se estaba muriendo, que como él lo sabía. Y Ramón le dijo que él no sabía eso, que a él ni siquiera le importaba, que él lo que quería eran 500 pesos, y él nunca iba a volver a verlo en su vida. Entonces Fremio le tendió una trampa y le dijo que si él mataba a su padre, pues él le daría los 500 pesos, y los dos iban a salir ganando, porque él se iba a quedar con la herencia y Ramón se iba a quedar con los 500 pesos. Pero la trampa fue que después de que Ramón mató a su padre, Fremio lo denunció ante la Guardia Nacional, por lo que Fremio salió con la herencia de su padre y la cantidad de dinero por la que estaban pidiendo la cabeza de Ramón. Entre otros personajes que tenemos que se considerarían secundarios, tenemos a Chano Aristi, que fue el jefe de la banda gavillera de la que se unió Ramón Viet. Tenemos a Maggi, que fue la mano derecha de Chano Aristi. Tenemos a Jonás, que fue un mexicano que estaba en las tropas norteamericanas. Este personaje lo que hacía era que se quedaba a hablar con Ramón cuando él estaba en la cárcel, antes de que lo mandaran a matar, y él siempre le hacía la misma historia de que él mató a su hermano porque quiso quitarle a su mujer y que él no se siente culpable por eso. Cosa que Ramón estaba incluso harto de escuchar la historia porque es que él la repetía mucho. También tenemos a Sebastián. Sebastián fue un curandero que cuando Simeón estaba embarazada de Ramón, él le dijo que ella lo que tenía era un tumor, en vez de decirle que estaba embarazada. Leonidas Trujillo, quien en ese entonces no era un dictador como lo conocimos,
Él era un alto oficial de la Guardia Nacional, por lo que estaba en conjunto con los norteamericanos. Él mató a Juan Crisóstomo y a Mayí en Samaná, en frente de Ramón, pero Ramón estaba escondido, por lo que no lo pudieron ver. También Trujillo fue quien llevó a Ramón donde los norteamericanos para que vean quién era el Cuerno. Recuerden que él era muy famoso. Y le dijeron que el lunes lo iban a matar, que se preparara.